tardes en esta sesión de En Directo con Genorio Rojas. Hoy tenemos un invitado, vamos a ver, ya está por ahí, un invitado de lujo también en materia de intermediación de reaseguro, que es Alejandro Padilla, director general de Somos Intermediarios de Reaseguro. Bienvenido, mi buen Alex, un ¿Qué gusto tal? Muchas saludarte por gracias. acá. Buenas tardes, Genorio, César, ¿cómo están? Pues bien, allí con el gusto de saludarte y de platicar un rato contigo de un tema que a mí de pronto se me complica, yo creo que a muchos también, pero por algo están ahí, están siempre presentes en un mercado muy competido y con un trabajo muy interesante. Pues para empezar yo diría, Alex, ¿de dónde viene? Y que nos cuentes un poquito de Somus, dónde, su presencia, cómo la hace, dónde la hace, desde cuándo la hace. Platícanos un poco. Bueno, Somos tiene una historia ya de más de 25 años. Francisco Martínez, nuestro presidente, fundó Cooper Gay Martínez del Río hace más de 25 años. Y la empresa en casa matriz, Cooper Gay en Londres, decidió vender sus operaciones en el mundo, con excepción de algunas opciones específicas como Londres, Miami, Dubái, Francia, Singapur. Y en México, en Latinoamérica no fue la excepción, entonces se adquirió la compañía en el 2016, y en enero del 2017, inclusive ustedes nos apoyaron en el lanzamiento del cambio de denominación de Cooper Gay Martínez del Río a Somos, y formamos una red con colegas en otros países, en Ecuador, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, recientemente en Colombia, con la finalidad de generar una red de intermediarios de reaseguros en Latinoamérica, manejados por latinoamericanos. Entonces, una gran trayectoria, un equipo de más de 200 personas. En México son 60 personas, y con funcionarios, con colegas, con socios de mucho calibre y de mucha experiencia en el mercado. Oye, hablando en esta época de pandemia, evidentemente que siendo ustedes jugadores en América Latina y siendo América Latina al parecer una zona que ahorita está pues pasando por momentos difíciles y creo que va a ser bastante complicado. ¿Cómo ha sido la reacción desde el principio de su organización con respecto ahora sí que del coronavirus? Pues mira, Janero, realmente lo primero que hicimos, y va a seguir siendo la prioridad, son las personas. La integridad, la salud de todos nosotros, de nuestras familias. Entonces se tuvo mucho cuidado y se ha seguido teniendo mucho cuidado de proteger la integridad de todos. Afortunadamente, un poco antes de hacer el cierre total por instrucciones del gobierno e internas, pudimos estar preparados con toda la conectividad necesaria, con toda la tecnología disponible para poder seguir dando el servicio a nuestros clientes y a nuestros reaseguradores. Y pues realmente el poder, sobre todo, continuar dándole ese servicio de calidad. Entonces, sí fue obviamente una sorpresa, pero afortunadamente tuvimos la oportunidad de estar bien preparados, y obviamente sin saber cuánto tiempo más íbamos a estar en todo este tema. Sin embargo, ha sido también un momento de reflexión, de reestructurar temas administrativos, reestructurar presupuestos, pero incluso un compromiso con el sector. Tuvimos la oportunidad de poder contratar nuevas personas en la organización para reforzar el equipo. Estamos convencidos de que vamos a salir de este tema todos. Y bueno, no hemos dejado de bajar la guardia, al contrario, el poder seguir operando y sobre todo, lo más importante, como decía, el cuidado de las personas. Y dada justamente su presencia en América Latina, ¿cómo los tomó justamente en el proceso de renovaciones? Creo que ahorita es un momento, dirías que atípico, pero muy, no sé si desafiante o cómo podrías calificarlo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han sentido el mercado en esta época?
Mira, realmente ya veníamos antes de esta pandemia en un mercado que estaba endureciendo, estaba habiendo ciertos cambios en ciertas condiciones, cierto endurecimiento dependiendo del ramo en los precios, en las condiciones. Algo que sí vimos al ser un evento muy que evolucionó con mucha rapidez. Siento que muchas de las renovaciones han sido el tratar de ser lo menos violentas posibles, el tratar de darle una continuidad a lo negociado ya en periodos previos. Obviamente existen ajustes, sin embargo, en términos generales, los reaseguradores, las compañías de seguros buscan el no violentar ese proceso. Sin embargo, empezamos a ver conforme va avanzando el periodo de la pandemia, pues de pronto ya noticias, impactos en el sector de reaseguro internacional. Entonces yo te diría que el negocio afortunadamente demuestra nuevamente que el sector aseguro y reasegurador sigue siendo un pilar de la economía en el mundo y que afortunadamente, a diferencia de otros giros, podemos seguir operando. Entonces, esa conectividad, esas comunicaciones siguen muy vigentes entre las aseguradoras, los reaseguradores, los intermediarios de reaseguro. Y realmente lo que tal vez de pronto se atora un poquito es nuevos proyectos o de pronto nuevas ideas, de pronto el hecho de querer cambiar cosas un poquito diametrales en este momento. Tal vez el mercado de reaseguro está más renuente a hacerlo, pero no obstante, se está preparando también y hay muchos, y ustedes lo han visto en todas las pláticas que han desarrollado, en donde pues no se para esto, sino se tiene que acoplar el mercado a las nuevas circunstancias. Entonces yo tenía una renovación que ha continuado ya con un endurecimiento y sobre todo una renovación en donde no ha existido cambios tan drásticos. Y en ese escenario, las compañías cedentes, ¿cómo han venido tomando ese endurecimiento? Pues básicamente la solicitud generalizada es que como intermediarios de reaseguros tengamos la agilidad de darle respuesta, que estemos pendientes de sus requerimientos. Hoy más que nunca el hecho de que te manden un correo electrónico o un mensaje de texto, pues realmente sí apremia el tiempo para las respuestas. Ha habido mucha solicitud por obvias razones, por el mismo impacto económico en renegociar los pagos de primas, las garantías de pago de prima. Como ustedes saben, de pronto hay una diferencia entre la forma en la que el asegurado paga las primas a la aseguradora y lo que los reaseguradores están dispuestos a recibir en fechas de pagos. De pronto podemos tener una póliza original en donde el asegurado paga de forma mensual, pero el reaseguro se negocia una o dos o máximo 3 exhibiciones de pago de prima, 90, 120, 150 días. Entonces, lo que ha solicitado mucho las cedentes es tener una mayor flexibilidad por parte del mercado de reaseguro para el pago de esas primas. Es una realidad que los asegurados y las compañías de seguros quieren pagar y están pagando las primas, pero sí buscan un poquito esa flexibilidad en los pagos. Ha sido una labor importantísima de las aseguradoras en muchos de estos casos financiar primas para el reaseguro. No obstante, todavía no reciben la prima en su totalidad por parte de los asegurados. Entonces nos piden esa flexibilidad. Nos piden que obviamente no detengamos todo el proceso de la recuperación de siniestros, que finalmente es una de las partes más tangibles de nuestro sector y de nuestro giro. Obviamente se interrumpen a veces situaciones de asistencia al ajuste del siniestro, tanto de un coche como puede ser obviamente de un incendio o algún daño catastrófico. Sin embargo, nos piden que no bajemos la guardia y que sigamos mucho en comunicación. Yo te diría que la conclusión
de tu pregunta, Genomario, es comunicación, confianza, el que si te piden algo busques realmente lograrlo, el que haya una transparencia completa en las comunicaciones y que lo que prometes lo cumplas, ¿no? Evidentemente la competencia se exacerba. ¿Tú cómo ves ese plano? En qué escenario los pone a ustedes? A ustedes me refiero al mundo del corretaje de reaseguro. Pues mira, voy a contestar con la filosofía que tenemos en Somos. Somos tiene una filosofía de que trabajamos en un ecosistema en donde está toda la cadena de valor, la parte más importante que es el asegurado, a la que nos debemos todos, el agente de seguros, el retail broker, la compañía de seguros, el intermediario de reaseguro, los reaseguradores, los abogados, los ajustadores, los reguladores, todos estamos en un ecosistema. Entonces, la idea es mantener realmente un equilibrio en ese ecosistema. Obviamente, la intermediación de reaseguro es un factor muy importante en nuestro negocio y debemos de trabajar con mucho profesionalismo para no contribuir a que ese ecosistema se desbalance, ¿no? Sin embargo, también es una situación en donde da oportunidades reales de demostrar la importancia de la asesoría de un intermediario de reaseguro. Estoy convencido que el precio sigue siendo un factor muy importante para la toma de decisiones, pero yo creo que estamos viendo muchas oportunidades en poder afinar todavía más el detalle de las coberturas, el alcance de las coberturas, o sea, todo lo que es el tema cualitativo de nuestro negocio, nos da mucha oportunidad a los intermediarios de poder realmente hacer una diferenciación y no ser un pasapapeles nada más, o no solamente ser un comisionista, ¿no? Sino realmente de dar un valor real agregado a las compañías de seguros, a los reaseguradores y obviamente con el beneficio final a los asegurados. Entonces, yo creo que sí es un momento en el que se ve quién es quién, se puede o se tiene la oportunidad de diferenciar en esa asesoría y en esos tiempos de respuesta, en esa recuperación de siniestros, en todo el tema administrativo, en la asesoría técnica. Entonces, qué bueno que haya competencia, siempre y cuando sea siempre una competencia en un plano parejo, pero la competencia es sana, y nosotros no hemos tenido nunca problemas en tener la competencia, al contrario, nos hace crecer como individuos y como profesionistas, pero la oportunidad es que sí puedes diferenciarte si haces las cosas de la forma correcta. Hay mucha oportunidad. Hablaste de un tema que es bastante interesante y se lo he preguntado a otros entrevistados, el tema de qué tan parejo es el campo. ¿Cómo es? Pues no, desgraciadamente no es tan parejo. Yo creo que aunque la regulación en toda Latinoamérica hace siempre su mejor esfuerzo de poner las reglas del juego claras, es una realidad que todavía nos falta mucho por mejorar las prácticas en el mercado, ¿no? Yo creo que el hecho de poder analizar con temas específicos reales la solvencia de una compañía de seguros, la solvencia de un reasegurador, la solvencia de un intermediario de reaseguro, la capacidad técnica real que pueda tener un asesor en seguros. Yo creo que todavía hay mucho camino por hacer. Definitivamente en ciertas ocasiones hay piso totalmente desbalanceado. Sin embargo, la idea es que por lo menos en el sector o en la parte de la cadena que nos corresponde a nosotros contribuir a que ese piso sea parejo, ¿no? Afortunadamente tengo la gran fortuna de tener amigos de toda la vida que hoy son competidores, que en algún momento trabajamos juntos y hoy son competencia, pero es como la caricatura esta del perro ovejero y el coyote, ¿no? En donde llegan juntos, checan tarjeta, un día le va mal al coyote, otro día le va mal al perro ovejero, pero la moraleja de esa caricatura que siempre se me ha hecho muy interesante es que ya cuando se pone el sol,
checan tarjeta y van abrazados, tal vez uno con un brazo roto un día, otro con un ojo morado el otro. Eso debe ser la competencia, que cuando estemos realmente en un ambiente de competitividad sea real por el beneficio de, sin embargo, no dejemos de ser amigos todo el momento. Entonces, hay de todo en nuestra viña del Señor. Sí, sin duda que sí, sí debe haber. Oye, y volviendo un poquito digamos, al ambiente actual, ¿cómo has sentido tú que hoy, digamos, en el mundo del seguro y del reaseguro se toman los riesgos emergentes, que antes parecían no ser tan considerados y menos de una magnitud como la que ahora se presenta, aunque Sí. algunos dicen que pues, era previsible que esto tenía que ocurrir? Lo que pasa es que pues, mientras no ocurra y pasan mil cosas, sobre todo porque afloran siempre en momentos fáciles o difíciles, pues ahora sí que las virtudes o los vicios, ¿no? Pero ahí, ¿qué ha pasado y en qué nivel está la industria? Es muy interesante tu pregunta, Genaro, porque inclusive antes de esta pandemia empezamos a ver temas, por ejemplo, de alborotos y de disturbios sociales. En Latinoamérica lo vimos muy claro en el caso de Chile, lo vimos muy claro en el caso de Nicaragua, aquí mismo en la Ciudad de México, por diferentes razones o circunstancias. Entonces y más lo que estamos viviendo también ya en el mundo con todo el tema del racismo y demás, yo creo que un riesgo emergente importante va a ser ese riesgo social. Yo creo que ahí nuevamente va a ser un reto para el sector asegurador y reasegurador cómo poder atender esa realidad. Es una realidad que existe ese tema de reclamar, de hacer los disturbios. Es una realidad, no nos gusta, pero es una realidad y no creo que en el corto plazo se detenga, ¿no? Entonces es muy importante para el sector asegurador, reasegurador, el que se pueda analizar muy bien. La ventaja de nuestro sector es que todo se pueda asegurar y todo se pueda reasegurar. El tema es que se pueda parametrizar y se pueda medir el riesgo y por lo tanto tener un costo adecuado o una cobertura adecuada. Hemos visto reacción del mercado de reaseguro en algunos jugadores en particular, en donde ponen ahorita en esta época de renovaciones o de nuevos negocios, una exclusión precisamente de alborotos populares, ¿no? Entonces, lejos de que puedo entender que pueda haber ahí ahorita un stop por parte de algunos mercados de reaseguro, no debemos de quedar ahí, debemos de ver cómo se va a atender, porque va a ser ahora sí que una nueva realidad. Tenemos definitivamente el tema de cómo está viéndose el tema de la cancelación de eventos, el famoso mercado que en inglés le llaman contingency, ¿no? Contingente. ¿Cuándo te ibas a imaginar que se iban a suspender o se iban a postergar unos Juegos Olímpicos? Sin embargo, el comité organizador desde siempre contrata una póliza para cancelación. ¿Cuándo te ibas a imaginar la cancelación de las ligas de fútbol internacionales? Ya no digamos de conciertos. Hay un dato para una presentación que hice por así que ya hace unos meses, en el cierre de marzo, cifras reportadas por algunos reaseguradores, estaban las reservas para siniestros de contingentes de cancelación de eventos cercano a los $8,500 millones. Al cierre de marzo. Para dar un contexto, la prima total en el mundo para cancelación de eventos fue de $1,200 millones. Estamos hablando que solamente a marzo, digamos, cuando lo hablamos en nuestro lenguaje, un payback, el tiempo que en teoría se tardaría el mercado en recuperarse de este siniestro, por lo menos al cierre de marzo estamos hablando de casi 6 años, un poco más. Entonces, la forma en la que se va a tener que negociar las nuevas condiciones para el tema de cancelación de eventos, sobre todo por una pandemia, va a ser muy importante. Y obviamente ya no es un riesgo emergente, ya es una realidad desde hace varios años y va a seguir, que es el riesgo de cyber, ¿no? Todo lo que implica pues los riesgos inherentes a los que podemos estar expuestos por el tema de cyber. Entonces, todavía falta, como lo decía buen Max de la Münchener, todavía falta
acabar de afinar bien las coberturas, realmente entender y qué cubrir, qué no cubrir, y generar realmente la expectativa al asegurado de lo que debe de contratar y no contratar. Entonces, sí, efectivamente veo esos riesgos emergentes, pero también otra vez, una gran oportunidad para trabajar en la parte cualitativa de las coberturas. Es un riesgo que ya está en todas nuestras operaciones, en todos los giros. Llámese sector público o sector privado, por lo tanto debemos de trabajar muy fuerte todos en este ecosistema en poder determinar esas coberturas, ¿no? El apetito de riesgo, entonces, ¿cómo lo calificarías? ¿O quiénes no están enfocando? Porque hablabas tú justamente de que pues, algunos como que contraen, pero otros a lo mejor quieren, decías al principio, a lo mejor están innovando o quieren innovar demasiado a prisa. Ahí, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por dónde está o estaría la jugada con respecto del apetito de riesgo? ¿Qué tendría que suceder? Mira, yo te quisiera contestar la pregunta, Genoario, se me viene ahorita a la mente. Primero, la gran importancia que es el sector asegurador y reasegurador en la economía. Sigue demostrando en los años y ahora en toda esta pandemia sigue demostrando la importancia del sector en el entorno económico del mundo. Si no existiera el sector asegurador y reasegurador, el progreso económico a nivel mundial histórico no sería el mismo al que tenemos ahorita. Entonces, por lo tanto, es un mercado muy sólido. Yo creo que inclusive en México, en Latinoamérica, las autoridades han hecho una gran labor de poder mantener los márgenes de solvencia bastante sólidos, mucho más allá de cualquier cálculo mínimo actuarial o económico. Entonces, contestando a la pregunta, el apetito sigue ahí. Obviamente, cada jugador, dependiendo de lo que definan como políticas de suscripción, tendrán sus ajustes. No olvidemos que el reaseguro es un préstamo de capital por parte de los reaseguradores a las compañías cedentes, a las compañías aseguradoras, a cambio de una tasa. Esa tasa se llama prima, ¿no? O finalmente es una tasa, una cuota, pero transferido a una prima. Ese préstamo de capital, aunque sigue existiendo un exceso de capital en el mundo, pero también es finito y también necesitan los inversionistas, los dueños de ese capital, necesitan un retorno o una certeza de un retorno. Entonces, lo que está pasando y va a pasar es que digan, bueno, teniendo este capital, ¿en dónde lo vamos a poner? Pues primero definir qué países vamos a poner ese capital. Después, dentro del país, a qué tipo de riesgos, a qué tipo de negocios, a qué tipo de asegurados debemos de enfocarlo, qué tipo de ramos. Y estamos hablando tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, todo esto viene en un análisis que lo están haciendo cada uno de los reaseguradores. Lo hacen constantemente, pero ahora se va a acrecentar más por todo el impacto económico. Pues donde hay certidumbre jurídica, donde hay certidumbre política, donde hay inversión, porque pues obviamente podemos, por ejemplo, en el sector industrial, pues si no hay nuevas industrias, si no hay nuevas empresas, pues no hay nuevas pólizas de seguro que inclusive necesiten reaseguro, sino simplemente el pie o el pastel sigue siendo del mismo tamaño, ¿no? Líneas personales puede ser diferente el approach, pero para lo que es la industria puede estar finita. Entonces, ese préstamo de capital va a estar sujeto a que como países, como industria, como entes de este ecosistema del sector asegurador, en donde realmente se quiera poner. Pero el apetito está ahí. De hecho, Latinoamérica sigue siendo un foco de importancia para el crecimiento de muchas instituciones internacionales. Todavía sabemos, y ustedes lo han visto y lo han publicado muchísimas veces,
pues todavía lo que falta de proteger a las personas, de proteger a los activos, de proteger el patrimonio, todavía lo que falta de penetración del seguro con respecto al Producto Interno Bruto de todos nuestros países en Latinoamérica. Entonces todavía hay mucho apetito, los mercados no están saliendo, no están corriendo de Latinoamérica. Sin embargo, es una labor de todos nosotros el poder mantener ese apetito y mantener esa capacidad, ese capital en nuestros países, ¿no? Ya que mencionas América Latina, ¿hay alguna proyección sobre el tamaño que puede resultar afectado todo el continente eh, con esto que está sucediendo y qué desafíos representa para el intermediario el manejarse en esas condiciones? Pues mira, obviamente, aunque el sector asegurador en Latinoamérica es importante en nuestros países, sin embargo, es una realidad que dentro de nuestra propia región, repito, esa penetración con respecto a la economía todavía falta mucho por hacer. Pero aparte, si juntamos toda la prima de que se paga en Latinoamérica, desde la persona que compra su póliza de coches o la empresa de gobierno que compra la cobertura para cubrir todos los activos, sumando toda esa prima, es un porcentaje muy bajo con respecto a lo que es la prima mundial. Por lo tanto, Latinoamérica está sujeto a lo que los grandes jugadores y las grandes economías vayan a tomar la decisión. Entonces, yo en lo particular no tengo una cifra ahorita precisa porque creo que nadie la tiene de cuál puede ser el impacto. Sin embargo, sabemos que lo que son los eventos o los siniestros que sí puedan ser cobrados a raíz de esta pandemia, pues están llegando o van a llegar a superar pues siniestros históricos como Katrina en Nueva Orleans o como el evento de las Torres Gemelas en Nueva York o si nos vamos todavía antes, el terremoto de Northridge o el huracán María en Puerto Rico, en fin, puede ser un evento que sí va a impactar definitivamente las reservas del mercado y por lo tanto a nosotros como Latinoamérica nos va a pegar. Ahí es en donde de pronto tenemos que hacer y ustedes hacen una gran labor y de verdad los vuelvo a felicitar porque hay que hacer conciencia de lo que es realmente nuestro sector asegurador. ¿Por qué? Porque de pronto un empresario en México o en Guatemala de pronto dice, oye, ¿por qué me aumentaste la prima 5% si yo no tuve siniestro? Si yo he venido pagando la prima en los últimos 15 años, ¿por qué me la aumentas a mí? Entonces, el hecho de entender que el sector asegurador y reasegurador es una gran mutualista, es un gran universo en donde convergen, que tal vez hoy pasa algo en Japón, pero no pasa en México, pero pasa en México, pero no pasó en Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, es una realidad que tenemos que seguir mostrando la dependencia que tenemos, aunque en nuestro sector, aunque sucedan cosas en otros países. En el caso particular de esta pandemia, el COVID-19, pues es una afectación completa. Aquí sí no hay fronteras, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay un impacto importante. Lo veremos más todavía en el transcurso de los siguientes meses conforme se vayan cumpliendo los compromisos de pago de siniestros. Sin embargo, por lo mismo, tenemos la oportunidad de poder revertir y poder hacer más grande este sector. Al principio, en algún momento mencionaste que a raíz justamente de este evento, de esta pandemia, ha habido alguna reestructuración, algún reforzamiento de Somus. ¿Cómo está finalmente adaptándose Somus a las nuevas circunstancias? Además de eso, sabemos que tú eres digamos, te gusta pensar con creatividad, te gusta la innovación,
¿Cómo ves ahí la tecnología? ¿En qué está Somus adaptándose para estar jugando ese juego que, aunque no sea un campo parejo, pues finalmente es un jugador el que está ahí, ¿no? Sí, no, definitivamente, bueno, el reforzamiento del equipo es precisamente el poder traer talento. Es una realidad que dos cabezas, 60 cabezas piensan más que una, ¿no? Tenemos perfectamente identificado cuáles son los sectores en los cuales nos debemos de concentrar, en cuáles realmente puede haber esa diferenciación como intermediario de reaseguro. Estamos trabajando muy fuerte en el tema de dar ese valor agregado, repito, en los textos de póliza. Yo soy un convencido, y gente que me pueda escuchar va a decir, bueno, ahí viene otra vez Alejandro con su mismo rollo, pero la verdad, hablamos siempre que cuando viene un siniestro, decimos, hijo, ley de Murphy, ¿no? Desgraciadamente la causa del siniestro cayó en un área gris, en una nube del texto de la póliza o del slip de reaseguro, y pues fue ley de Murphy, mala suerte, ¿no? La realidad es que hay un sinnúmero de áreas grises en las pólizas, en los contratos de reaseguro, pero desgraciadamente no nos damos cuenta de eso hasta que viene el siniestro. Y precisamente los siniestros se complican porque no hay una claridad en el texto, ¿no? Entonces, hemos hablado en diferentes foros la gran necesidad de hacer productos mucho más tangibles, mucho más entendibles, que la expectativa para el asegurado sea muy clara, y que no solamente se le diga, oye, te estoy vendiendo una póliza de todo riesgo contra todo. Ah, pero hay todas estas exclusiones, y esas exclusiones sí no te las aclaré, ¿no? O no te las precisé. O de pronto, en un periodo de mercado que vivimos en los últimos por lo menos 10, 12 años, de lo que llamamos mercado blando, de pronto pues empiezan a meterse condiciones que ya no sabes si son generales o de prelación, o cuál sustituye a cuál. De pronto hay incluido una cobertura, pero 2 páginas después se excluye. Entonces, nosotros, como somos, contestando la pregunta, estamos trabajando muy en serio, tener mucha pasión por ese detalle. No podemos permitirnos un errorcito de una coma, un errorcito de una cifra, un errorcito de una traducción, inclusive, pues puede generar muchos problemas para el asegurado, para la aseguradora o para el propio reasegurador. Afortunadamente, nos ha ayudado este periodo de pandemia a también reflexionar temas internos de cómo son nuestros procesos administrativos, qué tanto podemos ser más ágiles, qué tanto podemos ayudar a todos los colegas en los diferentes departamentos, en la parte de placement, de broking, en la parte de operaciones, en la parte de finanzas, en la parte de siniestros, cómo podemos ayudar a que su trabajo sea mucho más ágil y que no sea tan manual, sino aprovechando toda la tecnología que existe ya, el cómo poder hacer ese trabajo todavía mucho más eficiente. El hecho de los mismos controles, el tema de poder tener los expedientes en orden, el hecho de poder tener todo disponible por si una cedente o un reasegurador te pide una información específica, pues poderla ubicar de manera inmediata y poderla contestar. Ha habido una sinergia muy padre en todo el equipo, en donde de pronto pues se manda una invitación a conferencias virtuales, y es impresionante el nivel de puntualidad, es impresionante el nivel de compromiso, y así sean las horas que sean, ¿no? Entonces, estamos preparados para dar una mejor respuesta, y aunque Dios quiera que podamos regresar a una normalidad real, y el poder estrecharnos los brazos y las manos, y poder vernos personalmente, es una realidad que estamos preparados para lo que sigue, y ser muy enfáticos en ser muy profesionales, muy transparentes,
mucha eficiencia, muy claros y sobre todo muy, muy humanos. Alejandro Padilla, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo? Algo que no te había preguntado, pero que de pronto digas, esto hay que decirlo. Pues realmente el exhortar a este ecosistema, a este gran ecosistema asegurador, reasegurador, que no bajemos la guardia, que busquemos el ser más profesionales, el que podamos realmente el atraer talento a nuestra industria, el que realmente podamos competir con otros giros tanto del sector financiero como de otras industrias, el poder traer gente capaz, preparada, joven, con nuevas ideas, disruptivas, que piensen realmente, oye, ¿por qué se hace así? Ah, pues así me lo enseñaron a mí. No, no, pero ¿por qué? O sea, que haya un cuestionamiento proactivo, exhortar a todos en el sector que se haga, a los reguladores, a todos los entes, ¿no? Realmente es un sector muy bonito, muy noble, muy importante. Ojalá que pueda haber matices reales en términos de los estándares de servicio que exigen los asegurados, que exigen las aseguradoras, para que ese piso de competencia sea cada vez más parejo. Y bueno, solamente agradecerte, Genuario, tu tiempo, y obviamente felicitarlos nuevamente, aunque se van a ensanchar con tantos elogios que han recibido. Muchas gracias. Pero la verdad han hecho una labor. A mí me da muchísimo gusto participar con ustedes, y por eso, como decía César, siempre que ustedes pidan que en lo personal Alejandro Padilla esté con ustedes, va a estar, y les garantizo que como somos también vamos a estar siempre con ustedes, porque realmente han, como digo, sacado la bola del estadio en todo este momento. Entonces, la verdad, muchas felicidades. Sigamos platicando, sigamos intercambiando ideas por un beneficio de nuestro sector. Pues Alejandro Padilla, director general de Somos 89 de Reaseguro, nos dejas con algunas tareas, pero habrá que hacerlas, pero es un gusto platicar siempre contigo. César anda por ahí, no sé si quieras comentar algo. Pues sí, nada más para agradecerte, Alex, que estés con nosotros, y bueno, pues gran entrevista, gran plática, como dices, muchos pendientes, pero de eso se trata, de seguir chambeando. Muchas gracias por todo siempre. Seguimos adelante y somos todos. Eso. Sí, sin duda, no, un gustazazo, y entonces somos todos. Muchas gracias.